Pues bien, agradecido a todos de poder haber dado el visto bueno con respecto a la imagen. Comenzamos entonces esta cápsula de día jueves. Como habitual, ustedes bien saben, los días martes y jueves realizamos pequeñas cápsulas de trading en donde hablamos de teoría, de algunos temas que son interesantes y también sensibles para nuestros clientes, para nuestros usuarios y que todo trader debe saber en un inicio. Pues bien, en esta jornada nos convoca a revisar qué es mejor. Dos tipos de análisis que son importantes a la hora de hacer trading, uno más que otro en un inicio, aparentemente, de acuerdo a lo que uno puede rescatar en las conversaciones que tiene con los clientes, pero también hay que hacer una comparación entre ambos. Finalmente, ¿será uno mejor que otro o uno estará por sobre o son los dos igual de necesarios y se deben utilizar en forma conjunta? Eso es lo que vamos a estar intentando dilucidar brevemente y con algunos términos sencillos para poder ir entendiendo algunos pasos que vienen a ser importantes en esta diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental que se debe manejar, por supuesto, a la hora de hacer trading. Hay dos tipos de análisis clásicos bursátil que se pueden ocupar con el fin de poder llegar a comprar o vender algún instrumento en el mercado el día de hoy. Y con esto obviamente nos referimos al tema que nos convoca, al análisis técnico y al fundamental. Conocer sus principales diferencias, las semejanzas y cómo se complementan, si se aplican bien, puede llegar a ser realmente crucial en un inicio, en esta etapa inicial y también, por supuesto, entender de forma correcta cuáles son cada uno de ellos. O sea, no solamente entenderlo a simple rasgo o entender algunas cosas, sino que cuando logramos entender completamente cada una de estas dos formas de llevar a cabo un análisis en el mercado, resulta más fácil el poder lograr el objetivo que cada uno de estos tienes. Ambos, tanto el análisis técnico como el análisis fundamental, van a tener siempre el mismo objetivo, de predecir el comportamiento del mercado financiero, pero que lo hacen de una forma distinta y en tiempos distintos también. Ambos tipos de inversiones bursátiles, entonces, como repito, buscan perseguir el mismo objetivo, que es predecir el comportamiento del mercado financiero que pueda llegar a tener ahora, mañana, pasado mañana o en un futuro, y se van a ir diferenciando algunos puntos en particular. Ahora, dentro de ¿cuáles son las diferencias entre el análisis técnico y el análisis fundamental? Mientras que el análisis técnico indica cuándo invertir, el análisis fundamental va a indicarnos dónde hacerlo. Así es, el primero analiza el efecto de las variaciones en el tiempo, mientras que el segundo analiza las causas que están detrás de estos efectos o finalmente por qué el precio se ha movido de cierta forma. Si el precio ha subido, si el precio ha caído, si el precio se ha mantenido sin variaciones o en un rango lateral posiblemente. Como se explican en algunos manuales de teoría del análisis en el trading, algunos operadores, y por lo general, y seguramente ustedes también le hacen y también piensan de esta forma, en el análisis técnico sostienen que no es necesario conocer los fundamentales o las noticias que causan los movimientos en el precio, porque es suficiente con estudiar los datos estadísticos que aparecen en los gráficos. Disculpen. Esto finalmente indica que el postulado de que finalmente los precios tienden a anticiparse en el tiempo o que finalmente el hecho de revisar el gráfico en un mercado o de un instrumento nos va a poder permitir entender cuáles son los niveles que podría llegar a considerar, por supuesto, el precio de este instrumento. En tanto, cuando existen otros o los analistas de tipo fundamental, que son mucho más, obviamente, llevados por el análisis de las noticias, de lo que está ocurriendo, cuáles son las últimas decisiones de política monetaria de algún banco central, proponen que el análisis técnico permite identificar cuándo comprar y vender un activo en el corto plazo para hacer ganancias. El fundamental ayuda a determinar cuál activo y por cuánto tiempo mantenerlo en el portafolio para obtener rentabilidad. Esas son las grandes diferencias. Siempre los fundamentalistas siempre determinan que el análisis técnico es para momentos de volatilidad, para inversiones o hacer trading finalmente, decisiones de corto plazo. Mientras que el análisis fundamental, que ellos obviamente sostienen de proyectar qué son las cosas que están ocurriendo, qué son las cosas que podrían llegar a ocurrir en base a los datos que el día de hoy se están entregando, permiten obviamente proyectar rentabilidades o medir rentabilidades en el futuro y por supuesto eso medirlo en términos porcentuales para nuestro beneficio y por supuesto para abultar los niveles de rentabilidad que se obtienen en nuestro portafolio. Ahora, ¿cuál es el análisis
¿Qué es mejor para invertir, el análisis técnico o el análisis fundamental? Eso obviamente va a ser la pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy. Ninguno de los dos en lo absoluto está por sobre el otro. Ambos, como ya lo comentábamos, buscan predecir el cambio en el comportamiento de precios del mercado. Tienden a coincidir en algunos minutos o en algún terreno en común, aunque no nos debemos sorprender muchas veces cuando veamos tal vez que las gráficas y los fundamentos parecen indicar cosas totalmente contrarias. Y eso es algo que tienen que ir aprendiendo y que tienen que ir ganando o entendiendo con la experiencia que el tiempo nos va dando. Finalmente, me imagino que ustedes al día de hoy se han estado enfrentando situaciones en donde las noticias fundamentales parecen indicar que el valor, por ejemplo, de una acción o del dólar debiese fortalecerse. Eso es lo que aparentemente y teóricamente el fundamento nos explica o nos indica. Se sugiere que hayan cambios, por supuesto, en el comportamiento del instrumento, ya que el mercado está digiriendo o está entendiendo de una forma totalmente distinta lo que está ocurriendo. ¿Por qué? O vamos a señalar un caso en puntual, como puede ser, por ejemplo, la entrega de inflación en una economía. Al día de hoy en Estados Unidos o en el mundo entero, un dato de inflación o los datos de inflación comienzan a ser sensibles. Siempre lo han sido, pero hoy por hoy son mucho más sensibles para la reacción del mercado y para el entendimiento del mercado. Entendiendo esto, teóricamente la inflación nos indica que la economía o ante un aumento en la inflación nos indica que la economía tiende a mostrar un mejor desempeño. ¿Ok? Lo que permite y lo que obliga, entre comillas, a que un banco central deba subir sus tasas de interés. Y cuando nosotros sabemos, o nosotros sabemos finalmente que en base a la teoría, cuando un banco central sube su tasa de interés, significa que de manera intrínseca se valoriza o aumenta el valor de la moneda relacionada. En este caso, si la Reserva Federal sube su tasa de interés, el valor del dólar debiese aumentar. En este caso o en escenarios en donde un banco central como la Reserva Federal ha venido inyectando dinero consecutivamente con un propósito de poder levantar la economía, levantar los precios, el hecho de que la inflación aumente al día de hoy parece ser algo mucho más riesgoso o perjudicial para la economía americana que ser algo positivo de acuerdo a lo que la teoría finalmente nos señala comúnmente. Es por eso que entonces hay que entender precisamente, siempre lo indico y hoy lo comento, que todo análisis o que todo dato fundamental muchas veces tiene que entenderse en un contexto. No se pueden entender o entender cada dato por sí solo. El entender, por ejemplo, que la inflación, y como nos dice la teoría, que la inflación aumente, que debe traducir teóricamente en un dato favorable para la economía americana, hoy por hoy un aumento en la inflación en el contexto en el cual la economía americana se está moviendo no resulta algo tan favorable como uno pudiese esperarlo. De hecho, al día de hoy, un aumento considerable de la inflación o un aumento en la inflación puede generar obviamente incertidumbre en el mercado y generar un movimiento tendenciosamente negativo sobre las bolsas, probablemente tendenciosamente desfavorable para el dólar americano, pensando en el escenario macroeconómico de Estados Unidos, son algunas de las cosas que uno debe ir entendiendo, que no solamente basta el entender un dato fundamental o lo que está ocurriendo al día de hoy, sino que hay que entender el contexto en el cual los datos se van entregando. Lo mismo uno puede considerar para el análisis técnico. No basta con que nosotros podamos ver gráficos o sentarnos una hora todos los días frente al computador e intentar hacer trading para poder comprar y vender un instrumento. Siempre va a ser mucho más fácil si nosotros entendemos cuáles son las tendencias más importantes que a nivel técnico el mercado está dibujando, la secuencia de mínimos, máximos crecientes, máximos y mínimos decrecientes o tal vez los rangos laterales, los patrones técnicos que el mercado dibuja, va a resultar más sencillo el poder entender esas secuencias técnicas que el mercado dibuja en el largo plazo para poder contextualizar finalmente los movimientos que en el corto plazo un instrumento viene, por supuesto, a presentar. Es por eso que cuando nosotros vemos divergencias entre los fundamentos que el mercado presenta y en los escenarios técnicos, comúnmente señalan el inicio de un cambio de una tendencia o el inicio de una tendencia alcista o el inicio de una tendencia bajista en la bolsa. Cuando una tendencia tiende a cambiar, los fundamentos por lo general y las noticias se vuelven escasos. Es de ahí que nace finalmente la creencia de que el precio lo descuenta todo o que tiende a descontarlo todo finalmente. Es uno de los postulados del análisis
técnico, que se debe entender que el mercado o que los precios tienden a descontar mucho los escenarios que pueden llegar a ocurrir en términos fundamentales. Como por ejemplo, si hacemos una analogía para que se entienda, el hecho de que cuando retrocedamos y hagamos un retroceso en el tiempo, pensemos o vayámonos a esa época cuando nosotros éramos niños y se acercaba el periodo de Navidad. Nos tocaba hacer la carta para el viejito Pascuero, como se le dice en Chile, o Papá Noel en otras latitudes, y por lo general, o más que por lo general, siempre tiende a aumentar la, la- la expectativa por el resultado que podamos obtener nosotros el día 24 por la noche o el 25 en la mañana. Al hacer la carta para el viejo Pascuero, nosotros obviamente involucramos una expectativa sobre algún regalo que nosotros deseábamos recibir y por lo general entonces esa expectativa iba aumentando conforme nos acercábamos a la fecha o a la noche de Navidad o a la Nochebuena o a la mañana de Navidad. Entonces, nuestra sensación o nuestro organismo, nuestro estado de ánimo anticipaban un escenario, descontaban por supuesto que debiésemos recibir por supuesto este regalo que nosotros por supuesto estábamos pidiendo en la carta para el viejo Pascuero, porque finalmente también eran regalos que nosotros pedíamos, también considerando que son cosas que tal vez nos habíamos, entre comillas, ganado por nuestro rendimiento tal vez escolar, porque nos habíamos portado bien durante el año cuando éramos niños, no sé, miles de motivos por los cuales finalmente uno piensa que un regalo nos puede llegar. Entonces pedíamos obviamente regalos que eran de acuerdo a la situación o el entorno económico que también uno tenía. Entonces, al generar o al tener esas expectativas, nuestro estado de ánimo, por supuesto que iba cambiando conforme nos acercábamos a dicha fecha, y es, por supuesto, una de las situaciones que uno puede comparar con respecto al comportamiento de los mercados, como por ejemplo cuando un banco central va a dar la noticia o va a decidir su tasa de interés, los mercados tienden a descontar si es que el escenario fundamental que se viene entregando durante los últimos meses, durante los últimos trimestres, es positivo, al igual que cuando uno hace la comparación de esos resultados macroeconómicos con el rendimiento que nosotros teníamos durante el año, si nos iba bien en el colegio, si nos portábamos bien, etcétera, significan que el mercado también va anticipando y va considerando algunos aspectos de acuerdo al rendimiento que se ha tenido durante el tiempo dentro del análisis. Por lo tanto, se generan expectativas, el precio va descontando un posible escenario de acuerdo también a los fundamentos que se han ido entregando y también al comportamiento que ha tenido el precio durante el último tiempo. Y de esa forma el precio va descontando muchas de las veces todo lo que pueda llegar a ocurrir en términos fundamentales. No estar pendiente de ciertas situaciones que nos pueden... Ahora, debemos entender qué hace el análisis técnico. Se centra en estudiar finalmente eh, los movimientos de precios hoy para poder predecir las variaciones del mañana. El precio de un mercado, de un activo en bolsa, ya refleja todas las variaciones que lo pueden afectar, o sea que va descontando un poco lo que estábamos comentando, va descontando lo que puede llegar a ocurrir. Las herramientas van a ser los gráficos de precios e indicadores estadísticos como las velas japonesas, los gráficos lineales, gráficos de barra, las mismas herramientas técnicas que nosotros tenemos o disponemos dentro del análisis técnico. Y también existen dos metodologías. En el análisis chartista o el análisis de gráficos o el chart, como se le conoce, que es el estudio de los gráficos en base a las tendencias y rupturas de estas tendencias, que se utilizan líneas de tendencia y figuras geométricas para poder predecir los posibles movimientos del mercado, centrando primero la atención en los precios y segundo en el volumen de los negocios o los volúmenes de transacción que se van considerando a lo largo del tiempo o de la temporalidad que se esté analizando el mercado. Y también está el análisis técnico clásico, que complementa y engloba el análisis chartista con fórmulas matemáticas y estadísticas para analizar el comportamiento futuro de los precios según series de datos. Sirve o muchas veces va a servir como un detector de divergencia entre la evolución de los precios y la evolución de los indicadores o los osciladores calculados, como los horizontes de inversión, pensando en corto plazo, que pueden ser días o semanas, y ocupando datos inmediatos, cosas que nos puedan obviamente estar a la mano y entenderlos fácilmente. Práctica o dónde se realiza esto, según Bloomberg, se retoma fuerza en la última década gracias a los avances tecnológicos que permiten finalmente analizar los datos de manera más eficientes y en tiempo real e inmediato. O sea, las plataformas que al día de hoy nosotros tenemos, tanto la MT5 que tenemos disponible en Admiral Markets o
las mismas herramientas que el mercado o que Internet al día de hoy nos provee de noticias o de tipos de análisis, etcétera, hace mucho más sencillo finalmente que nosotros podamos realizar un análisis técnico mucho más depurado, mucho más acabado y de esa forma predecir de mejor forma el comportamiento de los precios que puedan llegar a tener el día de mañana. Por otro lado, el análisis fundamental, ¿qué es lo que hace? Estudia las fuerzas económicas que afectan a la demanda y la oferta de un activo financiero, que tiene como objetivo valorizar las compañías en bolsa a través del estudio cuantitativo de información pública para determinar un precio futuro. Lo que hace finalmente el análisis fundamental es poder intentar predecir el precio futuro que pueda llegar a tener un activo en base a la situación financiera que una compañía pueda tener a través de los datos socioeconómicos, los resultados financieros, como pueden ser los balances trimestrales, resultados anuales, hechos esenciales de la compañía, anuncios públicos, presupuestos, etcétera. Como también, por supuesto, no son solo de las compañías, sino que de las mismas economías. Para eso podemos utilizar una metodología basada en el análisis macroeconómico, que considera todos los elementos macroeconómicos como el IPC, el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, entre otros, por supuesto, y abordar el problema de valorización de dos maneras. De lo general a lo particular, conocido como el top-down, de arriba hacia abajo, y de lo particular a lo general, también llamado como el bottom-up. El top-down finalmente es el que más nosotros utilizamos al día de hoy y que por lo general en los seminarios que yo brindo diariamente para nuestros usuarios y nuestros clientes es el que comenzamos a revisar qué es lo que está pasando en lo general, qué es lo que ocurre en la economía general, qué está ocurriendo, cuáles son los grandes tópicos. Por ejemplo, si al día de hoy nos toca hablar de lo general, qué es lo que está conduciendo al mercado, viene a ser, por supuesto, el coronavirus y los impactos del coronavirus. Luego de eso nos podemos ir adentrando en los diversos continentes, a qué continente está afectando más, a qué continente está afectando menos. Luego de eso a los países, qué país está más fuerte, qué país está menos fuerte o débil, cuáles son las monedas o los instrumentos que se ven más afectados, cuáles son los sectores que se ven más afectados y así sucesivamente hasta encontrar posiblemente un instrumento, un par de moneda o una acción o un instrumento en general para operar, para comprar o vender dependiendo de este análisis top-down, que es el de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular, que como ya les decía es el que comúnmente nosotros utilizamos. Otros métodos, por ejemplo, la valoración por descuento, que puede ser por los beneficios, los descuentos por dividendo, los descuentos de cash flow que un mercado pueda tener, pueden también ser los métodos de valorización relativa, usar los distintos ratios de beneficio de las compañías, sistemas fundamentales como los modelos de Graham, el Foolish Four, el Earnings Momentum, pueden ser también algunos métodos o sistemas para utilizar en nuestro análisis fundamental. Análisis sectoriales, o sea, comparar ciertos sectores, cuáles son los sectores que están bien, que se pueden ver más favorecidos dependiendo del entorno económico al cual nos podemos estar enfrentando. Y también determinar un horizonte de inversión. Este tipo de análisis o los análisis fundamentales determinan inversiones más de largo plazo, de trimestres, de años, ocupando datos históricos, a diferencia del análisis técnico, que es el que nos permite tal vez intentar buscar o considerar inversiones de corto plazo. El análisis fundamental busca inversiones de largo plazo. En concreto, el análisis técnico y el análisis fundamental son dos principales tipos de evaluaciones bursátiles que nos pueden ayudar a nosotros como traders finalmente a conocer el comportamiento de los futuros que pueda tener un activo en el mercado, ya sea en el mercado accionario, en el mercado de divisa, en el mercado de futuro, etcétera. El primero lo hace en base a datos estadísticos y el segundo sobre fundamentos reales o noticias relacionadas al valor del instrumento en particular. Bien utilizados, se complementan y enriquecen finalmente el plan financiero de todo trader, de todo análisis en general. Por eso es que es importante conocer las diferencias, cuáles son las competencias principales que cada uno de ellos pueda tener y cómo nos pueden servir. Entender que uno no está por sobre el otro, sino que uno tal vez puede ser más difícil que el otro de poder llevar a cabo, pero no por eso tiene que ser dejado o dejar de ser considerado. Esa es una de las formas o maneras que nosotros en Admiral nos enfocamos para que ustedes como traders estén pendientes finalmente de las noticias que son importantes a través de nuestro canal de Telegram, a través de nuestros videos análisis que publicamos
todas las semanas en nuestro canal de YouTube. Son algunas de las formas para poder ayudarlos a ustedes de que estén atentos a cuáles son los datos fundamentales, cuáles son los escenarios técnicos que estamos contemplando o que el mercado está desarrollando, para que ustedes también puedan aprovechar a la hora de hacer trading, de comprar o vender un instrumento en particular o el que ustedes deseen. Quiero agradecerles a todos por haber participado de esta nueva cápsula, recordando que son breves cápsulas de los días martes y jueves para que puedan entender de alguna forma distintos aspectos del mercado, que vayan también aprendiendo desde lo más básico también a lo más complejo. Y por supuesto, desde ya dejarlos invitados a que puedan participar de nuestros seminarios de trading que realizamos los lunes, los miércoles y viernes. Los lunes a las 7:30 de la tarde, hora de Nueva York, los martes y viernes, los miércoles y viernes a las 11 de la mañana, hora de Nueva York, hora de Chile también. Me gustaría saber si alguno de los participantes tiene duda con respecto a lo que hayamos, lo que hayamos comentado, si desea hacer algún comentario. Si no, desde ya nuevamente agradecerles por su participación. Nos estaremos, por supuesto, encontrando en una próxima cápsula de teoría de mercados y, por supuesto, como ya les comentaba, espero verlos en nuestro seminario de trading en vivo que realizamos todos los lunes, miércoles y viernes a través de nuestro canal de YouTube en formato de streaming en vivo. Vamos a revisar por acá, creo que nos llegó una consulta. Nos dice Juan Carlos Acevedo, nos comenta, Juan Carlos nos dice muchas gracias, todo muy claro. Fernando Lorenzo, Juan Carlos también nos dice todo correcto. Muchas gracias por la información, simple, sin vuelta. Nos vemos el próximo, nos dice Fernando. Lorenzo nos dice gracias Renato, todo claro. Gracias a ustedes por participar, por supuesto. Y bueno, desde ya agradecerles entonces. Mira, aquí nos da una pregunta importante o tal vez interesante, nos dice Ramón. ¿Qué fundamento puede mover al oro? Por lo general, Ramón, como el oro no responde a ninguna economía en particular o está indexada al desarrollo económico de alguna economía, valga la redundancia, el oro muchas veces reacciona o es siendo un instrumento de tipo refugio, reacciona a los datos de inflación. Cuando la inflación aumenta, quiere decir que las monedas en general, las monedas de las diversas economías, pierden valor de forma intrínseca. Entonces los inversionistas lo que hacen es buscar activos que no pierdan valor en base a los cambios de la inflación del mercado. Es por eso que el oro es considerado como un instrumento de tipo refugio ante los aumentos que pueda presentar la inflación económica mundial. Cuando la inflación aumenta, el oro teóricamente debiese presentar un movimiento positivo o un movimiento alcista. Cuando la inflación disminuye y las cosas aparentemente van bien, el oro tiende a presentar un escenario bajista o lateral. Al día de hoy es difícil determinar, Ramón, cómo puede llegar a afectar la inflación a nivel mundial al oro, ya que hemos visto como durante los últimos 3 a 2 años o 4 años incluso, el oro no ha reaccionado de la forma que históricamente lo hace ante los aumentos de inflación. De hecho, ante escenarios de pánico, cuando la inflación ha aumentado o cuando los rendimientos de los bonos en Estados Unidos comienzan a anticipar un aumento de la inflación en la bolsa o en la economía americana, el dólar ha actuado principalmente como un refugio para los inversionistas, siendo algo totalmente, o en la teoría, totalmente distinto a lo que debiese ocurrir o suceder. Por lo tanto, al día de hoy me parece que hay que estar pendiente. Históricamente, como te digo, el oro reacciona a los fundamentos brindados por la inflación, pero las cosas aparentemente están cambiando y han venido cambiando, por supuesto, desde el 2008, desde la crisis subprime. Diego nos agradece, muchas gracias por el aporte, nos dice Leimer. Renato, buena tarde, ¿cómo está? Cuando hace una capacitación del calendario económico, su uso es algo complejo. ¿Podríamos hacerlo? Mira, Leimer, ¿te parece si mañana por la mañana, cuando hagamos nuestro seminario de trading en vivo, vamos a hacer un comentario breve para darlo a entender? Si es que te viene bien, nos comenta, nos dice si se entendió, si no, podemos hacer una nueva revisión o tal vez programar algún seminario que contemple el uso del calendario macroeconómico. Al minuto ya hemos programado todos los seminarios para el mes de mayo y no tenemos uno con el calendario, pero vamos a intentar en los seminarios de trading en vivo estar dando algunas cápsulas o algunos comentarios para que se haga más fácil su uso. Nos pregunta también Leimer, ¿me podrías aclarar cuando dices que el precio lo descuenta todo? Mira, Leimer, explicamos o dábamos un ejemplo bastante sencillo que es cuando, cuando
pongamos otro ejemplo, y siempre pensando en un poco en el comportamiento de los niños para que se haga algo un poco más clásico, más tradicional. Cuando nosotros le prometemos algo a un niño que está de cumpleaños, le decimos, le pregunto, por ejemplo, yo a mi hermano menor le puedo decir, ¿qué deseas para tu cumpleaños? Y él me dice, quiero tal juguete o tal regalo, no sé, tal cosa, X juguete o X regalo. Yo le digo, ok, yo te lo voy a dar, pero te lo voy a dar el día de tu cumpleaños, ¿sí? Si ahí yo puedo generar, obviamente, poner condiciones, decir si te portas bien, si no, etcétera, etcétera, para que el regalo le llegue. Efectivamente, sobre el niño actúa todo ese periodo hasta su día de cumpleaños, existe un escenario en donde él comienza a descontar que ese regalo ya lo va a tener. Si es que él obviamente va dándose cuenta que se está portando bien, que está rindiendo bien en el colegio o está haciendo cosas para, entre comillas, ganarse el regalo, él va a ir descontando, va a ir pensando que ya el regalo es algo seguro que va a tener, porque obviamente yo le comenté, se lo prometí o le dije que lo iba a tener, pero con ciertas condiciones. En el mercado ocurre exactamente lo mismo. Cuando existen situaciones como una decisión de tasa de interés, muchas veces puede que el mercado comience a leer cuáles son los datos que se han entregado ahora último, durante el último tiempo, y al considerar esos datos, el mercado comienza a decir, ok, parece que las condiciones que se están dando reúnen que el mercado o que la Reserva Federal o que un banco central suba la tasa de interés. Entonces, el mercado o el precio comienza a subir, descontando el escenario que parece obviamente presentarse. Eso es, o a eso nos referimos cuando el precio lo descuenta todo. Nos comenta Tomás, pues bien, una consulta para trading en corto plazo. ¿Qué porcentaje pesa el análisis fundamental? La verdad, Tomás, lo comentábamos el día martes en un seminario de scalping, si era la mejor forma y que tenía como título, si es la mejor forma de hacer trading o no. Creo yo que en el análisis técnico de corto plazo no siempre funciona o tiene un muy poco peso a nivel de porcentaje el análisis fundamental. Ahora, quiero ser también preciso con esto. Como yo lo decía, un trader no solamente tiene que entender una sola cosa para poder transformarse en trader, tiene que ser un personaje íntegro, tiene que ser un personaje obviamente que se involucre en el trading de forma completa, que sepa lo que está pasando en su entorno. A pesar de que se haga trading en corto plazo y no se necesite una alta capacidad de análisis fundamental, uno debe entender necesariamente cuáles son las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno para poder tomar mejores decisiones de inversión. Si yo te pongo el caso, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, como lo puede llegar a ser un, no sé, al día de hoy en Chile, a ver quién puede ser, un tenista, por ejemplo, Garín, o Marcelo Río, Marcelo Chino Río, el gran tenista nacional que alcanzó el número uno por allá por el año 98, si no me equivoco, 96, no lo recuerdo bien, el 2000. Eh, es un personaje que funcionaba muy bien dentro de la cancha, pero tenía un genio o tenía una actitud frente a la prensa, a los fans, a los fanáticos del trading totalmente reacia y negativa, en cierta forma. No tenía obviamente la mejor fama, de hecho se llevó muchas veces el premio Limón. Entonces, que él sea un buen tenista no significa que él sea una buena persona fuera de la cancha. Si bien lo que nos importa que él sea un buen tenista, efectivamente, pero un buen tenista no solamente se fabrica por dar un buen golpe frente a la pelota. Si bien gran parte de los ingresos pueden entrar por ese tópico, por ser un tenista ejemplar, en términos de la técnica, de cómo él juega dentro de la cancha, pero si él desarrolla otras habilidades, también puede generar incluso mayores riquezas o mayores en realidad beneficios, por ejemplo, por campañas publicitarias, por otros temas por otros tópicos, y que finalmente incluso le puedan significar mayores ganancias que el mismo tenis. Es por eso que espero que se entienda un poco que el hacer trading de corto plazo, si bien no conlleva el entender o tener un análisis fundamental adecuado o correcto o en un 100% considerado, pero sí facilita mucho las cosas de entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno para poder llevar a cabo mejores decisiones de trading de corto plazo.
Nos pregunta Diego si trabajamos con el instrumento del NQ. Me refiero que tal vez, o me imagino que te referirás al Nasdaq, Diego. Me imagino que si es eso, el NQ, sí, es el Nasdaq. No sé qué otra cosa que te podría... Sí, nos dice Diego. Sí, tenemos Nasdaq en nuestra plataforma, Diego, así que bienvenido a que puedas probarla en nuestra demo y luego, obviamente, si desea hacerlo de forma real, invertir de forma real. Nos comenta Juan Carlos también a través de la sección de preguntas, ¿has escuchado sobre el reporte COT? ¿A qué se refiere? La verdad que no sé a qué te referirás, reporte, vamos a ver si es que lo logro encontrar rápidamente en Google. El Commitment of Traders, que es específicamente, provee quiebres cada día martes, dice, en la apertura de los días martes, a ver, aquí no está, tengo una explicación en inglés. Dice Commodity Future Trading Commission, Commission of CFT, Commitment of Traders, help public understand market dynamics, specifically the reports. Mira, lo que se traduce el COT, que es el Commitments of Traders, es el reporte que ayuda todos los martes, si no me equivoco, a generar un quiebre o una estadística de las aperturas de los intereses sobre futuros y opciones en el mercado de futuros, o sea, en el mercado de futuros. En cada 20 o más, si es que 20, en que cada 20 o más traders sostienen posiciones de igual o por sobre los reportes, los niveles establecidos por la CFT, que es la Commodity Futures Trading Commission. Eso es un reporte semanal que se va dando una vez por semana, en donde indica cuáles son los intereses que se generan sobre los futuros y opciones en el mercado de futuros para distintos instrumentos. Pueden ser tanto reportes de commodities, como pueden ser otros instrumentos también en el mercado de derivados. Eso es. Pues bien, estimados, quiero agradecerles entonces su participación esta tarde. Muchas gracias, obviamente, por haber estado pendiente a esta revisión, a esta cápsula de teoría, que como ya les decía, realizamos todos los días martes y jueves. Espero, obviamente, encontrarlos mañana por la mañana a las 11 de la mañana, hora de Chile, 11 de la mañana, hora de Nueva York, para que hagan las conversiones de sus países en nuestro canal de YouTube, en donde van a poder encontrar entonces acá se los muestro, nuestra transmisión en vivo del día de mañana. Live Trading, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, compramos o vendemos dólares. Hoy se ha reportado el Producto Interno Bruto correspondiente de forma preliminar al primer trimestre de Estados Unidos, por lo que vamos a estar dilucidando esta pregunta el día de mañana y cómo los mercados estarán cerrando. Un abrazo para todos ustedes, que tengan una excelente tarde, día jueves, ya finalizando este mes de abril, y nos encontraremos en un próximo seminario junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos, un placer poder servir a todos ustedes.